Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven por la red. A todos en general, siervos del ministerio, consiervos de otros ministerios. Estamos de nuevo aquí, gracias a Dios que nos permite poder compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Y bendecimos a Dios también por haber permitido este medio de comunicación que nos ha bendecido y ha cooperado para muchas cosas en pro del Evangelio, creyendo que todo lo que Dios permite es para bien. Y nos sentimos bendecidos, privilegiados de parte de Dios, sabiendo que en todo tiene Dios un propósito. Ese es precisamente el tema que yo quiero tratar con ustedes en este día. Quiero dejarles en su corazón el pensamiento de Dios tocante a todo lo que está aconteciendo. Creo que si algo nosotros tenemos que entender es que Dios no está ajeno a lo que pasa en el cielo ni a lo que pasa en la tierra. Creo que Él tiene conocimiento de todo lo que concierne a su propósito, y si alguien obra en bien de su propósito es Dios. Y nosotros somos parte de su propósito. Tenemos que aprender a entender a Dios desde su perspectiva. A mí me revolucionó mucho, y lo repito muy seguido, me revolucionó mucho la palabra que encontramos en Isaías cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y si nosotros no entendemos bien ese pasaje, entonces diríamos que sus pensamientos nos alejarían de Él y sus caminos también. Lo cual Dios no quiere, que nuestros pensamientos sean diferentes de los de Él. Por eso fue que nos dio su Santo Espíritu, para entender, saber y adoptar la forma de pensamiento de Dios. Por eso nos fue dado su Santo Espíritu, para que sus caminos no sean diferentes, que nuestros caminos, no sean diferentes de los de Él. Para eso fue que Jesús vino a la tierra, para enseñarnos cuál es el camino del Señor. Y creo que hoy más que nunca nosotros debemos de adoptar la perspectiva divina en cuanto a todo lo que está aconteciendo, porque creo que en todo tiene Dios un propósito, y repito, no está ajeno a lo que está sucediendo ahora aquí en la tierra. Creemos que todas las cosas obran para bien. Esta mañana me desperté, me puse a platicar un poquitito con el Señor, y ya impactado un poco de las noticias. Hay un montón de noticias falsas, pero la mayoría de noticias internacionales, y cuando digo falsas me refiero en veces aquí en Estados Unidos, la verdad que hay un sinfín de noticieros que en realidad no están transmitiendo la verdad de todo lo que está aconteciendo, sino siguen insistiendo en sus caprichos de
de querer hundir al presidente Trump y hacerlo quedar mal y echarle toda la culpa de lo que está aconteciendo. Pero claro, ellos, de alguna manera, todos esos noticieros fueron comprados por los demócratas. Esa es política y es una asquerosidad de escuchar las barbaridades que dicen el Partido Demócrata, porque no se centran en lo que verdaderamente está pasando. Pero cuando uno se mete a las noticias internacionales, lo que está pasando en Italia, en España, en Libia, en Irán, en Irak, en África, en Argentina, en Ecuador, hermano, verdaderamente se queda uno impresionado de lo que está aconteciendo. E impactado por todo ello, esta mañana platicando con el Señor, Señor, yo creo que tú tú sabes la razón de todo esto, creemos que tú no eres ajeno. Yo en lo personal he recibido de parte de ti que hay cosas que tú permites y que en todo esto hay un propósito tuyo permitido por ti, no importa cuál sea el medio que tú usaste. En este caso todos sabemos que China es de ahí de Wuhan es donde salió todo. Pero en medio de todo eso, hermano, debemos de entender que Dios no está ajeno a lo que está sucediendo y que hay cosas que son permitidas de parte de Dios. Y yo insisto, esto es algo que Dios permitió para seguir con el cumplimiento de su propósito. Jesús mismo lo dijo que iban a haber pestes y las hemos venido viendo, la historia las cuenta. Google lo dice todo y ahí usted puede ver cuántas epidemias han habido y cuántas pandemias han habido. Y esta no está fuera de contexto, porque esto también es parte de lo que el Señor profetizó. Pero preguntándole al Señor cuándo va a terminar todo esto, yo cuando comenzó y lo dije hace quizá un mes, dije, bueno, esto va a durar unas 2, 3 semanas cuando mucho. Y ahorita ya van 4 de cuando yo más o menos dije eso, y entonces me di cuenta que en realidad esto es impresionante todo lo que está pasando. Y entonces, platicando con el Señor en la mañana, le hice una pregunta, ¿cuándo será el fin de esto? ¿O cuándo va a terminar esto? Usted sabe que nosotros como hijos de Dios tenemos la libertad por medio de Jesucristo de venir delante del Padre y preguntarle, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, preguntarle al Señor acerca de todo esto, porque tenemos la bendición de tener un Padre que nos escucha y que nos habla, y aparte de que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos hará saber lo que habrá de venir. Y entonces para mí fue tan especial oír al Espíritu contestarme mi pregunta, porque el Señor me dijo que todo esto terminará cuando termine su propósito. Entonces eso me revolucionó mi mente. La pregunta es, Señor, ¿y esto cuándo va a terminar? No es tanto cómo va a terminar, porque ya vemos los efectos que ha tenido, pero ¿cuándo va a terminar? Y su respuesta fue, cuando termine mi propósito. Entonces eso me
me revolucionó, hermano, porque yo sé cuando todo esto empezó que Dios estaba en medio del asunto. Y entonces yo quiero que entendamos algo hoy, porque muchas veces nos cuesta asimilar un poco todo lo que está aconteciendo. A algunos nos cuesta menos, a otros les cuesta más. Pero debemos de entender que Dios es un Dios de propósitos y que quedó escrita su palabra para que nosotros nos demos cuenta que conforme vaya pasando el tiempo, lo que Jesús dijo, lo que los profetas dijeron, lo que Dios anunció de antemano por todos los hombres de Dios, ha tenido su fiel cumplimiento, está teniendo su fiel cumplimiento y continuará teniendo su fiel cumplimiento. Entonces, bajó a mi corazón cuando el Espíritu me dijo que terminará cuando termine Dios su propósito. Entonces eso me hace a mí entender que todo este asunto del coronavirus hay un propósito de Dios. Y que Dios, su propósito no está centrado solamente en nosotros como iglesia de Jesucristo, sino que tiene Dios propósitos con la iglesia, con Israel y con las multitudes. Y eso me abrió el entendimiento porque me hizo ir al libro de Romanos. Usted conoce el verso, pero yo quiero mencionarle unos 3, 4 versos antes. Dice, porque en esperanza, dice Romanos 8, verso 24, en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Entonces eso me hace a mí entender que el auxilio divino en cualquier situación que acontece con nosotros envuelve la esperanza del hombre cuando reconoce que necesita de Dios. Ahora, nosotros entendemos eso. Para nosotros como su iglesia, ya sabemos que nuestra vida no puede ya más ser independiente de Dios. Y creo que como pueblo de Dios también, en medio de toda esta situación, también nos afecta, y porque estamos viviendo en medio de este sistema. No corremos como ellos, pero estamos en medio de este sistema. Pero entendemos que el auxilio divino hace, en medio de una situación, hace que la esperanza salga a flote en nosotros, porque ya sabemos que nuestra vida depende directamente de Dios. Y eso es para nosotros alentador, eso para nosotros es consolador. Por ejemplo, el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto, usted sabe que la paciencia es una de las áreas que en nosotros como seres humanos Dios la tiene que trabajar más. Y algunas veces la paciencia es efecto de pasar por ciertas situaciones que en veces se nos complican, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce esperanza. La esperanza produce un carácter probado, o la paciencia produce un carácter probado. El carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona. Entonces todo esto nos hace a nosotros esperar con paciencia. Paciencia significa paz. Platicaba con uno de los pastores hoy en la mañana que me
me llamó para saber cómo estaba. Y le digo, pues tranquilo, esperando en Dios. Y él me dice, yo también siento mucha paz, dice. Eso me evidencia a mí que está esperando con paciencia, que el Dios nuestro ponga la solución, porque debo decir que aunque los hombres descubran la medicina, la vacuna, porque todos están trabajando, todos los gobiernos están trabajando en eso, todo lo que es la ciencia de la medicina, pero el que les va a permitir encontrar la medicina es Dios. No quiero meterme en el tema de que todo esto va a hacer que los gobiernos empiecen, como dijimos hace unos días, a trabajar un mejor sistema de control financiero, porque esto va a afectar las finanzas. Pero lo que yo quiero decirle es que en Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que no vemos ahorita? Un fin. ¿Qué es lo que no vemos? Una solución. ¿Qué es lo que no vemos? El antídoto que va a frenar esto. ¿Qué es lo que no vemos? Que esto empiece a declinar y empiece ya, como dice aquella frase, a asentarse un poco las aguas. En otras palabras, que empiece a volver todo a la normalidad. Pero nosotros como hijos de Dios, en cada situación que sucede en nuestra vida, hemos aprendido a esperar en Dios la solución, la respuesta o el milagro. Porque a decir verdad, yo en medio de toda esta situación que está pasando, pues yo espero un milagro de parte de Dios. Aun cuando los hombres después descubran la cura y se lo atribuyan ellos y se echen flores ellos, Dios está detrás del asunto, porque si Dios decide y no les permite encontrar la cura a esto, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo esto es parte del cumplimiento de la profecía, que es parte, que es un algo que vino a cooperar para que la profecía siga cumpliéndose. Debo decir que no importa qué tan pequeña o grande sea la situación o el problema, como iglesia, nosotros siempre esperamos la intervención divina, sea para un problema, una situación que se nos presente. Siempre esperaremos en Dios la solución, la respuesta o el milagro, porque hemos entendido que Dios tiene el control de todo. En el verso 26 de Romanos 8 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros como Iglesia de Cristo hemos encontrado el poder de la comunión, el poder de la oración, el poder de la intercesión y el poder de la súplica a Dios en toda situación o en todo problema. Esto que le mencioné son 4 clases de oración: la comunión, la oración, la intercesión y la súplica. Es la que hace, hermano, cambiar muchas cosas. Cuando usted, por ejemplo, ve en el libro de Santiago, y Elías oró a Dios y los cielos dieron lluvia, y Elías oró a Dios y no llovió. Pero esa oración que hizo Elías fue una súplica. En sus raíces griegas dice que fue una súplica a Dios. Entonces nosotros hemos encontrado el poder de la comunión, que es, podemos estar en comunión todo el día. La oración es cuando tú apartas tu tiempo, platicas con Dios.
La intercesión es cuando te pones en la brecha por alguien más, que debo decir, la intercesión de la iglesia hoy tiene un poder que no imaginamos. Es como cuando Abraham subió al monte a interceder por Sodoma, si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 40, estaba intercediendo. Entonces la intercesión es un nivel más que la oración. La oración es cuando tú, de hecho hay tres facetas en la oración. La oración cuando tú pides para ti, es la oración del atrio. Cuando tú te metes al lugar santo es cuando tú pides por otros, y cuando tú llegas al lugar santísimo ya no hay peticiones, ya hay solamente gemidos, lágrimas, y tú has experimentado esa oración cuando sales del cuarto con los ojos hinchados porque te metiste a lo íntimo. Entonces hay niveles de oración, comunión, oración, intercesión y súplica a Dios. Es cuando ya no hay palabras, hermano, ya prácticamente tu espíritu está gimiendo por dentro. Y en todo lo que le he mencionado, el Espíritu de Dios viene, lo agarra lo que sabe que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese qué interesante es esto. Nosotros oramos y pensamos que lo que pedimos va a ser respondido. No siempre es así. Por ejemplo, la Escritura dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre dice que ve en lo secreto. Fíjate que no dice que oye, porque no siempre las palabras van a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él ve el sentir, como dice que Él sabe cuál es el sentir, aquel que escudriña los corazones. Entonces, cuando tú te metes al cuarto, ¿qué es lo que el Señor ve? Tus palabras. Él puede oír tus palabras, pero Él se va mucho más profundo, el Espíritu se va mucho más profundo y ve tu corazón, escudriña tu corazón, y entonces agarra lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que presenta delante del Padre. Eso es maravilloso entenderlo. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que como iglesia ahora nosotros ya sabemos que nuestra vida depende de Dios. Y como dice la Escritura, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ahora, o al menos yo creo que muchos también esperamos un milagro de Dios. Que al final los hombres van a encontrar la cura y se lo van a atribuir a ellos, pero fue Dios. ¿Por qué? Porque es un propósito todo esto. Siempre nosotros como iglesia, repito, esperamos la intervención divina, y hemos encontrado en Dios la solución o la respuesta o el milagro a nuestras súplicas. Pero dice el verso 27 que el Espíritu escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir. Entonces viene el Espíritu Santo y agarra la oración, porque Él dice intercede por los santos. Pero oiga esto, el Espíritu intercede por los santos, pero no conforme a la voluntad de los santos, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar intercediendo y suplicándole a Dios por toda esta situación, porque uno ve, es impresionante ver lo que está sucediendo en todos los países. Pero nosotros venimos delante de Dios y podríamos decirle, Señor, que se quite, permite que se quite todo esto. Pero nos hemos preguntado si esa es la voluntad de Dios. Señor, mira, permite que tu iglesia, que los vecinos, que los gobiernos encuentren la cura. Pero si algo yo entiendo es que todo se está moviendo de acuerdo a un propósito divino. Y entonces tenemos que entender
El Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo, platicando esta mañana con el Señor, le hice la pregunta, Señor, no cómo va a terminar esto, porque sabemos que va a haber muchas situaciones tristes, y quizá cuando se encuentre la cura van a haber alegrías y todo eso. Pero yo le hice la pregunta, ¿cuándo va a terminar? Y para mi asombro, si puedo decirlo de esa manera, el Espíritu me dice, ¿cuándo termine el propósito de Dios? Entonces eso me hizo a mí entender que todo esto del coronavirus, hermano, hay un propósito de Dios. ¿Por qué digo y afirmo que hay un propósito de Dios? Cuando se presenta una situación que afecta a nuestra vida, directa o indirectamente, sabemos que Dios tiene un propósito que redundará en el bien de nosotros, su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces a mí me hizo entender que todo esto que está pasando va a cooperar en un bien para su iglesia. Eso, hermano, mire, cuando se presenta una situación que afecta a nuestra vida, directa o indirectamente, sabemos que hay un propósito de Dios en todo. Quizá algunos, hermano, algunos no lo han asimilado o no lo han entendido. Pero en todo esto que está pasando, la Escritura a mí me enseña que hay un propósito de Dios para aquellos que aman a Dios. Aunque hay otra versión que dice que para aquellos a quienes Dios ama. Fíjese bien, aquellos para quienes Dios ama, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, pregunto, ¿será, valga la redundancia de palabra, será que será la iglesia o será que es la iglesia la única entidad que Dios ama? No. Dios no ama solamente la iglesia de Jesucristo. De tal manera amó Dios a quienes, al mundo, para que todo el que crea a Jesucristo, en Jesucristo, sea salvo. Entonces, si yo entiendo el verso de Romanos, sabemos que aquellos que aman a Dios, o aquellos a quienes Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. O como dice la versión Las Américas, todas las cosas cooperan para bien. Pero insisto, ¿será que Dios ama solamente a la iglesia? No. Nos hemos preguntado si Dios ama a Israel. Claro. Entonces eso quiere decir que todo esto que está pasando del coronavirus, hay un propósito de Dios también para Israel. Pero ¿será que Dios sigue amando al mundo? ¿Sigue amando a los hombres? De tal manera amó Dios al mundo. No dice la Escritura que lo dejó de amar. Lo sigue amando. El pecado, rechaza el pecado del hombre, pero sigue amando al hombre. El sacrificio de Cristo todavía tiene su efecto. Todavía sigue gritando el Señor en esa cruz del Calvario que ama a todos los hombres, que no acepte la forma en que están caminando, pero eso no quita que no ame a los hombres. Entonces, ese verso de Romanos me enseña a mí que toda esta situación del coronavirus tiene que ver
con un propósito de Dios para la iglesia, para Israel y para el mundo. Por ejemplo, la versión castellana dice, sabemos además, oiga lo que dice, que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes le aman, de quienes son llamados según su designio, de los que son llamados según su designio. Pero esos llamados no quiere decir que todos ya están dentro, sino que hay otros que tienen que entrar. Por ejemplo, la versión lenguaje sencillo dice, sabemos, mire esta versión, que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Ahora, el plan de Dios sigue todavía. Y hay otros que tienen que entrar. La versión palabra de Dios para todos dice, sabemos que Dios obra, oiga lo que dice, sabemos que Dios obra en toda situación. Entonces no podemos sacar a Dios de todo esto que está pasando. Al contrario, tenemos que entender que Dios permitió esto porque hay un propósito para con su iglesia, para con Israel y para con el mundo. Sabemos, dice que Dios obra, la versión palabra de Dios para todos, en toda situación para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. La versión Martín Nieto dice, y sabemos, oiga, sabemos que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman, de los que han sido elegidos según su designio. La Reina Valera, edición 1862, dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman. La versión Oro dice, sabemos también nosotros que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. La versión Castellán dice también, sabemos también que a quienes, esta versión es riquísima, sabemos también que a quienes aman a Dios y responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan, todo cuanto pueda suceder les redundará en su propio beneficio. ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque Dios tiene un propósito para con su iglesia. Dios tiene un propósito para con Israel. Dios tiene un propósito para con todos los hombres. La versión al día dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La versión King James en inglés dice, and we know that all things work together. O sea, todas las cosas trabajan juntas. For good to them that love God. Para aquellos que aman a Dios. La versión Arcas Fernández, el Nuevo Testamento de Arcas Fernández, dice, estamos seguros, además, de que todo se encamina al bien de los que aman a Dios. En otras palabras, esto va encaminando el cumplimiento del propósito de Dios. La Peshita dice, y nosotros sabemos que los que aman a Dios, Él los ayuda en todo. Ahora, todos estos versos que leímos son versos que hablan acerca de que hay propósito, de que todo es un propósito de Dios. Y los propósitos debemos de entender siempre, grábate esto, hermano y hermana, los propósitos en Dios siempre son buenos. Entonces, ¿qué debemos esperar nosotros al final cuando termine el propósito de Dios en medio de toda esta situación? Algo bueno. Algo bueno que va a beneficiar nuestra vida espiritual, va a beneficiar el propósito de Dios para con Israel
y va a beneficiar el propósito de Dios para con los hombres. Los propósitos de Dios son buenos, por eso dice, todo obra para bien. Y aunque toda esta situación del coronavirus parezca malo a los ojos de algunos, porque debo de entender que para algunos en la iglesia todo esto no es bueno. Mire, hermano, yo estoy tratando de transmitirle esto desde la perspectiva divina, porque nosotros tenemos que adoptar el pensamiento de Dios. Tenemos que entender que en algunos, en la iglesia, todo esto no es bueno. Pero desde la perspectiva divina sí lo es, porque la Biblia sigue diciendo que todas las cosas obran para bien. Y todas las cosas implica todas las cosas. Entonces quiere decir que todo esto que está pasando, aunque para algunos se les presente o piensen que es malo, desde la perspectiva divina no es malo, sino es bueno. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. Es como recordar aquel verso de Santiago: gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Quién se va a gozar de encontrarse en una prueba? Pero ellos no se gozaban de la prueba. Ellos se gozaban de al nivel de vida, de fe y de conocimiento que Dios los iba a llevar después de pasar la prueba. Es como en la escuela, al menos ahí en Guatemala, venía el fin de año, venía la prueba, y después que pasaba la prueba, los que ganaban venía la alegría. ¿Por qué? Porque para ello se preparaban, para eso se preparaban ellos. En Guatemala existía un fenómeno muy bonito. Ya cuando se acercaba el año de exámenes en todas las escuelas, universidades, colegios, etcétera, 5 de la mañana usted miraba la colonia, lo que es donde yo viví antes de venirme para Estados Unidos, donde yo viví la colonia 1 de Julio, parecía un hormiguero, porque todos los jóvenes y niños salían a estudiar a las 5 de la mañana, usted los miraba caminando en la calle estudiando, pues estaban preparando para los exámenes. Muchos no se prepararon para esto. Los agarró desprevenidos, bajos en su vida espiritual, bajos en su fe, bajos en su consagración, bajos en su santidad, bajos en su congregarse, bajos en su devoción para con Dios. Entonces, ven las cosas desde la perspectiva humana y dicen, no, todo esto es malo, pero desde la perspectiva divina es bueno. ¿Por qué? Yo creo que entender esto es difícil para algunas mentalidades cuando quieren asimilar todo esto con la mente natural, porque la mente natural, dice Corintios, no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son necedad. Cualquiera podría decir, pero es que ¿cómo es posible esto? Y el diablo, mire, aunque haya sido el diablo, ¿usted cree que Dios está ajeno? ¿O usted cree que el diablo se manda solo? ¿Usted cree que él llegó con Job y dijo, yo voy a hacer pedazos a Job? ¿Acaso no pidió permiso? ¿Acaso no pidió permiso Satanás? ¿Acaso no pidió permiso Satanás para zarandear a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No, porque tú eres mi siervo, Pedro, mira, y no va a tocar la niña de tus ojos. No, Pedro, mira, si el diablo se te hace, no. Le dijo, mira, cuando salgas, ve a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Porque les vas a llevar
experiencias, no le vas a llevar palabras. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pedro, el evangelio son experiencias, son realidades. Por eso yo insisto, yo no comparto aquel mensaje de algunos que dicen, tú sueña en grande. No, hermano, yo puedo soñar en grande y despertar y tengo hambre. Puedo soñar en grande y despertar y tengo sed. El evangelio no se vive de sueños, hermano. El evangelio se vive de realidades, de experiencias en Dios. Creo en los sueños, los que Dios nos da. Creo en los sueños. Pero la iglesia no puede vivir de sueños. La iglesia tiene que vivir realidades y hoy estamos viviendo una realidad en medio de todo esto que está pasando y debemos de entender lo que está pasando desde la perspectiva divina con la mente del Espíritu, no con la mente natural, porque si lo vemos con la mente natural y con los ojos naturales, vamos a decir que todo esto es malo, pero desde la perspectiva divina es bueno. ¿Por qué? Porque hay un propósito bueno de parte de Dios para su iglesia, y hay un propósito bueno de parte de Dios para Israel, y hay un propósito bueno de parte de Dios para las gentes. Hay que asimilarlo entonces con la mentalidad de Dios, hay que verlo con los ojos del Espíritu, para poder entender que en realidad Dios está en medio del asunto para bien de todo su propósito y para bien de aquellos a quienes Dios ama. Porque al final de cuentas dice, todo obra bien para sus escogidos. Y pensamos, sus escogidos, la iglesia. Nosotros ya salimos, pero hay otros que tienen que salir. Y en medio de todo esto, muchos van a salir y muchos van a volver. Dios tiene escogidos en Israel. Dios tiene propósito. Dios, dice Romanos, que encegueció a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero aún hay quienes se están salvando. Entonces tenemos que entender que Dios también tiene escogidos en Israel. Imagínense. Se nos mostró misericordia para que a ellos también se les muestre misericordia. Dios, sabiduría de Dios, dice. Cuán profundos son sus caminos. Entonces debemos de entender que Dios tiene propósito para con todos. Eso tenemos que entenderlo. Mire, por ejemplo, la Escritura dice, déjeme ver si lo encuentro. Aquí está, mire. Oh, profundidad de las riquezas. Rico eso, mire. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, Romanos 11:30, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, por razón de la desobediencia de Israel. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que compensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Mira las palabras de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O vamos a sacar a Dios de todo esto.
¿Usted piensa que el diablo y los hombres hacen lo que quieren? Hacen, como decía mi abuela, micos y pericos y no hay quien les diga nada. Momento. Aquí el comandante en jefe es Dios. Aquí es su propósito que se está llevando a cabo. Dios tiene escogidos en Israel. Dios tiene escogidos que no han entrado todavía entre los hombres. Para Israel hay un propósito de Dios para con ellos. Entre ellos también hay escogidos, no todos, pero hay escogidos. Para las naciones, toda esta situación del coronavirus es malo para Dios, no. Porque Él sabe que su propósito es bueno, porque también hay escogidos entre ellos. Repito, en veces pensamos que los hombres y el diablo hacen como quieren y cuando quieren. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y Dios dónde queda? ¿Acaso Pilato, imagínense siendo el presidente, uno de ellos en el tiempo de Jesús, cuando lo llevan delante de él, cuando llevan a Jesús? Le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para encarcelarte? ¿Para crucificarte, perdón? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de arriba. ¿Acaso no dice la Escritura en el libro de los Hechos que los fariseos, Pilato, Herodes y el pueblo de Israel, sin saberlo, cumplieron su propósito? Sin saberlo. Estaban cumpliendo propósitos de Dios. Sin saberlo. Cumplieron las Escrituras. Eso es interesante. Los gobernantes. Los gobernantes, sin saberlo, cumplieron las Escrituras. A ver si lo encuentro aquí. Ahora nosotros tenemos que entender. Mira, se presentaron, dice, los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 4:26, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, hermano, lo que Dios había predestinado que sucediera. Entonces quiere decir, hermano, que Dios no está ajeno a todo esto. Dios sabe. Dios sabe. Por ejemplo, dice en Hechos 13:27, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Hermano, no vamos a sacar a Dios de todo este asunto. Hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito de Dios para con Israel. Hay un propósito de Dios para con la iglesia. Hay un propósito de Dios para con los hombres. Y pensamos, hermano, que, es que el diablo viene y... El diablo, por favor, tiene que pedir permiso. Le tienen que dar la permisión allá arriba. Voy a ir terminando con esto. El final de este asunto, pueblo bendito, según Mateo 13,
del verso 44 al 48. Habla acerca del tesoro escondido que es Israel. Compra el campo y vuelve a esconder el tesoro. Encuentra un tesoro escondido. Ese es Israel. Aparece la perla de gran precio, esa es la iglesia, esposa del Cordero. Pero también está la red barredera, que representa a todos los que van a ser salvos, pero que no van a ser esposa del Cordero. Ese es otro tema. Porque existe la iglesia esposa del Cordero y la iglesia salvos. Voy a ser atrevido. Dios, hermano, en todo esto del coronavirus, tiene un propósito para con su iglesia. Tiene un propósito para con Israel y tiene un propósito para con toda la humanidad. De estos tres grupos, de entre estos tres grupos que le acabo de mencionar, la iglesia, Israel y toda la humanidad, de ahí echan fuera a un cuarto grupo, que es la simiente satánica, la cizaña entre el trigo. Y no me voy a meter en ese tema, pero por si tú no lo sabías, en medio de toda la humanidad existe una simiente satánica que vino a esta tierra a cumplir solamente propósitos malos, como Faraón, como Judas, etc. Pero no es el tema ese. Pero entendamos que Dios, hermano, en medio de todo esto, Dios está tratando con la humanidad, con los hombres. Dios está tratando con su iglesia y Dios está tratando con Israel. Pero el punto aquí es, sabemos que para los que aman a Dios, me gusta más la otra versión, sabemos que para aquellos a quienes Dios ama, todas las cosas cooperan para bien. El coronavirus es malo desde el punto de vista natural, terreno, humano, es malo. Desde el punto de vista de Dios, es bueno el propósito. El propósito que hay en medio de todo esto. Ahí se cumpliría que de entre lo peor Dios saca lo mejor. Pero es bueno. Y si nosotros entendemos que es bueno, al final de todo esto, algo bueno va a salir para el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Para el propósito de Dios en Israel y para el propósito de Dios en las multitudes de gentes. Yo quiero terminar con esto. Señor, le dije, ¿cuándo va a terminar todo esto? El Señor me dijo, cuando termine mi propósito. Entonces hay un propósito, pueblo bendito. Hay un propósito. Y sabemos que aquellos a quienes Dios ama o aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aún el coronavirus. Dios te bendiga. Mi oración a Dios es que te dé entendimiento y te dé paz y te dé fortaleza y que nosotros siempre, pueblo bendito, nos apeguemos y adoptemos la mentalidad de Dios para que podamos ver todo lo que está aconteciendo desde la perspectiva divina y saber que Dios está en medio del asunto y que todos somos profecía y todos estamos cumpliendo propósitos y Él está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros, en la iglesia, en Israel y en las naciones. Y que si vemos esto desde la perspectiva humana, es malo.
Pero desde la perspectiva divina, es bueno. Es bueno porque nos ayuda a bien. ¿A bien de qué? Del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Yo quiero terminar esto con este canto. El cumplimiento. Sí. Se han acercado aquellos días, pueblo de Dios. Mi oración es que Dios te fortalezca, te dé paz. Y quédate con esta palabra, pueblo bendito. Y si alguien que no conoce a Cristo me está viendo, hay un propósito también para tu vida. Es tiempo de darle tu vida a Jesucristo. Hay un propósito para con el pueblo de Dios, porque sigue siendo pueblo de Dios Israel. Y debo decirte, todo esto va a terminar. Cuando termine el propósito de Dios. Dios te bendiga. Mañana es domingo. Usualmente los domingos transmitimos la enseñanza a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaremos de vuelta. Dios me los bendiga y a esperar lo bueno que saldrá de todo esto. En medio de todo propósito de Dios, todo obra para bien. Última frase. En tiempos de Jesús, todos decían, todo lo ha hecho bien. Nuestro Dios, todo lo hace bien. A su manera, pero bien. Dios me los bendiga.